Hoy les quisiera ya hablar de alguien que hace unas semanas atrás hablaron los niños, ¿verdad? Estuvieron compartiendo sobre Gedeón. ¿Cuántos han leído la palabra de Dios, la historia de Gedeón? Capítulos 6 y 7 del libro de Jueces. A ver, que levanten la mano los que han leído el libro de Jueces, la historia de Gedeón. Si no, seguramente la habrá escuchado por ahí. Hay hasta películas sobre la historia de Gedeón. Y hoy voy a estar hablando de un llamado a liderar. Diga conmigo, un llamado ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? No se oye bien, ¿eh? Un llamado a liderar. Ah, muy bien, un llamado a liderar. Esos capítulos 6 y 7 de Jueces que usted se leerá, si usted ha entendido la palabra de Dios, usted cuando llegue a su casa se los va a leer o a lo largo de la semana, porque el Espíritu Santo va a seguir hablándole de esto que voy a compartir hoy. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente y voy a empezar del final en adelante. Voy a empezar en el capítulo 7, en el versículo 7. De atrás para adelante. Ya conmigo, de atrás para adelante. Normal es ir de adelante para atrás, ¿verdad? Pero nosotros vamos de atrás para adelante. Jueces capítulo 7, verso 7 dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. En otras palabras, es una promesa de Dios. ¿Sabe? Jesús nos ha dejado en este manual de instrucciones, en esta palabra viva, promesas para nosotros los que hemos creído en el Señor. Hay promesas de Dios que usted tiene que conocer, que usted tiene que interiorizar dentro de usted, en su espíritu, en su alma, en su mente, declararlas con su boca, porque son las promesas de Dios. Jesús trae promesas a todos aquellos que le reciben en su corazón, aquellos que entregan su vida al Señor y que desean más de Dios y tienen un contacto con el Espíritu Santo. Automáticamente hay promesas que son para cada una de manera personal en nuestra vida. Pero por supuesto también hay oposición. La palabra de Dios nos habla del príncipe de este mundo y nos habla de oposición. El verso 12 de este capítulo 7 de Jueces sigue diciendo: los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langosta. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposible de contar. En otras palabras, hoy las luchas no son contra madianitas, no son contra amalecitas, no son en camellos. Gracias a Dios los camellos de los Reyes Magos tiran los caramelos. Este año no tanto, pero bueno, el año pasado. Las luchas no son contra las personas como en la antigüedad. Estos son modelos en un tiempo que nosotros tenemos que aprender de ellos. Hoy decíamos el martes, hablé un poco de esto, que nuestra lucha son contra potestados, contra la maldad que opera en el mundo, contra poderes, contra principados, con todo un mundo espiritual que está en nosotros y a nuestro alrededor y que a veces no somos conscientes. Por eso Jesús nos viene a hablar del reino de los cielos y del mundo espiritual, de eso se trata. Entonces hoy nuestras luchas son muchas veces aún dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, con nuestras emociones, en las circunstancias que tenemos que atravesar, en los problemas, en las personas que a nuestro alrededor no conocen el mensaje del reino, el mensaje de Jesús, y viven esclavas de tinieblas o de ignorancia. Eso es una esclavitud tremenda. Todos en alguna ocasión, dijo Jesús, hemos sido esclavos del pecado, esclavos de las tinieblas, esclavos de la ignorancia, pero cuando Él comienza a trabajar en nuestra vida, abrimos los ojos, comenzamos a ver la luz y a caminar en su voluntad. Por eso todo esto son los enemigos de hoy. Son aquellos que dentro de nosotros y a nuestro alrededor quieren oponerse al plan de Dios para cada promesa que Dios te ha dado. Una de las promesas de Dios, por ejemplo, entre tantas que hay, dice que en su nombre usted con sus manos podrá sanar enfermos. Es una promesa que usted tiene sobre su vida. ¿Lo sabía o no lo sabía? Usted es un sanador, en otras palabras, si quiere verlo así. O es médico. ¿Usted estudió en la universidad? No, pero usted es médico, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro maestro es sanador y nos dio la potestad de sanar en su nombre por el poder del Espíritu Santo. Todo esto usted tiene que creerlo, atesorarlo adentro y caminar su vida en pro de que cada promesa de Dios se dé en su interior. Pero por supuesto va a haber oposición. Todo opera para que su carne
domina su espíritu y no prevalezca la promesa de Dios. Por eso todo se opone a ese plan, pero Dios nos llamó a vencer. Él nos llama a liderar. Mira que está a su lado, es líder, ¿lo ve? A veces no le hace caso ni el perro de la casa, ni la mascota le hace caso. Pero tiene que aprender a liderar aún al perro de la casa. Mira, el perro dijo, ¿se acuerda cuando yo tenía a Salem? Los que conocieron a Salem. No les cuento. No les cuento. Yo tenía un loro que también lo enseñé. Un loro, ¿usted sabe lo que es un loro de esos enanos? Lo enseñé que cuando ya estaba cansado de que estuviera boleteando por toda la casa, él hacía. Y él podía estar en el cuarto dentro, podía estar en el comedor, encima del ventilador, pero cuando ella hacía, él iba, volaba, pum, pum, iba saltando y llegaba a su jaula y se metía adentro. Pero hay que enseñarlo. Nadie nace aprendido. Dios nos enseña a nosotros. Él tiene que ser ese maestro para que usted también lidere aquello en su vida. Liderar es ejercer dominio, establecer dentro de ti el reino de Dios y extenderlo, por ende, a la atmósfera de influencia. Tú tienes una atmósfera de influencia, que por cierto no es Australia, salvo que tengas algún amigo allá o por Zoom te vean en Australia o algo, pero tu atmósfera de influencia es allí donde tú te mueves, donde se mueve lo que tú desprendes. El capítulo 17 de Jueces, los versos 19 a 22, sigue diciendo: fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de la guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, en un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron la vasija. Con la mano izquierda mantenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno, que era como una trompeta, y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Diga conmigo: una espada por el Señor y también por Gedeón. Vaya manera de luchar. Lo que declara su boca es importante. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento enemigo y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos, pu, 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 haga así conmigo, pu, 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 pu. Usted no tiene, pues tiene mascarilla, ¿verdad? Yo lo toco más fuerte, usted tiene mascarilla. ¿Se imagina qué escena? A medianoche, allá como a las 12 de la noche, cambio de guardia, hay 300 guerreros, 300 que no eran ni siquiera guerreros, que eran agricultores, camareros, cocineros y demás, y se ponen ante una multitud. Se estima que entre 500,000, dicen algunos, a 1,000,000 de soldados, y alrededor del campamento, que era tanta la multitud que no daban para coger toda la periferia. Llegan unos tipos, 300 tipos, rompen unas vasijas que tenían ahí, como lo había dicho Dios, sacan una antorcha ardiendo que tenían dentro, que la habían ocultado, y van con un cuerno aquí y dicen: por el Señor y por Gedeón. Parece esto Superman al ataque, ¿no? Algo parecido. ¿Se imagina? Siguen diciendo: cuando los 300 tocaron los cuernos, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betsida, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Mejola, cerca de Tabat. Creo que no leí el 21. 21 dice: cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. ¡Qué tremenda esta historia verídica que aparece en la palabra de Dios y que nos enseña a nosotros tanto! Ya le digo, hoy no luchamos contra madianitas ni contra malecitas. Hoy luchamos contra potestades que operan aún contra nuestros pensamientos y en la manera de mover y en aquello que sentimos y en aquello que escuchamos y en aquello que vemos y en la maldad que opera en todo el mundo. Los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido para vencer. ¿Usted lo cree? Nacido para vencer. Pablo diría en capítulo 8 de Romanos: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas las cosas somos más que vencedores. Hay victorias que cambian la historia de naciones, como esta de Gedeón. Ellos estaban subyugados, ellos no eran libres, ellos estaban bajo el yugo del pecado, las almas estaban en cárceles, había oposición.
Pero unos hombres trajeron una transformación para la sociedad donde vivían. Entonces cada creyente tiene ese potencial en Cristo con el Espíritu Santo, pero a veces no llegamos a desarrollarlo. Todos al nacer de nuevo recibimos un ADN espiritual y el ADN espiritual es un ADN de victoria. Sorbida es la muerte en victoria, dijo el apóstol también. Es victoria, mira que está a tu lado. Yo no sé si tiene cara de victoria o tiene cara de derrota. Yo no sé si tiene cara de amargura o tiene cara de tal. Yo no sé si está ya cerrando los puños para dar. No des puñetazos, no vamos a hablar de guerra a trompadas. No es esa la guerra, dice el Señor. Se trata de que tú tienes un ADN para vencer toda oposición a lo largo de tu vida. De eso se trata. Pero Gedeón tenía unas cualidades y unas características que lo llevaron a este punto, a una victoria completa para su nación. Nosotros hablamos de avivamiento, hablamos de despertar, y eso está en nosotros. Tenemos que traer esas victorias y hacerlas efectivas en la tierra, en la atmósfera que nos rodea. De eso se trata. Pero nadie puede liderar nada si lo primero que tiene que liderar es tu propia vida. Tú tienes que ser el líder de tu vida. Tienes que lo que hablas, que lo que piensas, que lo que sientes, que lo que sueña, que tu carácter, que tu estado de ánimo tiene que ser liderado por ti mismo. De eso se trata. Si no sabemos liderar nuestras emociones, como si tú no te conoces a ti mismo, si tú no sabes cuándo estás, que ya sabes que te vas a desanimar, entonces tienes que tomar la palabra, tomar lo que dice Dios, con la ayuda de la oración, de la fe, del Espíritu Santo, tienes que conocerte y tienes que liderarte. Dominio propio, todos esos frutos que vienen de parte del Espíritu Santo, tienen que comenzar a operar en ti mismo. Si no, olvídate. Tienes que tomar el control de tu vida. Y cuando tú tomas el control de tu vida, lo rindes al Espíritu Santo. Pero si el enemigo controla tu vida, si el pecado controla tu vida, si los malos pensamientos controlan tu vida, si la maldad controla tu vida, si el desánimo controla tu vida, ¿qué vas a rendir al Espíritu Santo? Entonces tenemos que trabajar en todo esto. Es algo diario. Si quieres liderar en medio de un poderoso avivamiento, tienes que liderar primero tu vida. Tienes que sacar ese líder que todo creyente en su ADN espiritual tiene dentro. Vencer las tinieblas, vencer la maldad, vencer oposición, vencer tantas cosas. Eso está en nosotros, pero no sale de la noche a la mañana. Eso estaba en Gedeón, pero no salió de la noche a la mañana. Dios tuvo que ir tratando su carácter, su corazón, lo que decía su boca, porque también dudaba muchas veces. Y tenía miedos, como cada uno de nosotros podemos llegar a tener miedo. De eso se trata. Pero dice aquí, cuando vemos esta maravillosa victoria que cambió la vida de 40 años de su generación, dice que cada hombre permaneció firme allí en donde estaba, en su lugar, en su llamado, en su puesto. Pero antes de permanecer firme, ellos tuvieron que avanzar. Y no era fácil avanzar en medio de la noche, sabiendo que hay un ejército tremendo delante de ti. Y que te miras y dices, nosotros somos pocos, somos 300. Si fueran ellos 300,000, serían que cada uno tendría que acabar con la vida de 100. Y si fueran 600,000, ¿cómo voy a acabar con la vida de 200 que me tocarían a mí y a cada uno de nosotros para vencer al ejército enemigo? Es decir, que la oposición era tremenda, el enemigo estaba ahí, los multiplicaban por 1,000. Pero ellos a pesar avanzaron porque Dios había dicho avance. Ellos caminaron, ellos bajaron, ellos pensaron en la noche y cómo vamos a hacerlo, no lo sé, pero Dios dice avanza. Dios dice vas a tener que confrontar tus miedos, vas a tener que confrontar tus temores, vas a tener que confrontar, vas a tener que avanzar y a veces no sabes qué va a hacer Dios. Pero tú sí sabes lo que tienes que hacer. Ellos se agarraron a una promesa de Dios, se agarraron a eso y no vacilaron. Y cuando llegaron, permanecieron firmes en su posición. Cuando se despertó el enemigo, ellos pueden decir, vámonos corriendo. No, ellos permanecieron firmes con una antorcha encendida y un cuerno de carnero, una trompeta. Ni siquiera han desenvainado sus espadas, porque creían en la palabra de Dios. Firmes en tu posición. Hoy muchas veces nos sucede. Hay quien tiene miedo a veces de llamar la atención cuando es necesario.
Hay gente que tiene miedo de decir no. Yo cada vez que me dicen algo bueno, pues sí, porque yo no sé decir no. Pues vas a tener que afrontarlo. Habrá un momento en tu vida vas a tener que decir no, caballero, no. Habrá que tener que llamar la atención a alguien o tendrás que muchas veces recibir la corrección de alguien. Y hay que ser valiente para hacerlo. Tanto para hacerlo como para recibirlo. Y muchas veces yo escuchaba a alguien decir, no, yo no llamo la atención porque yo me conozco, porque le voy a decir que eso está mal y después me va a salir y me va a salir y al final nos vamos a dar hasta trompada, me decía. Entonces, ¿quién tiene el problema? Es la persona que hace, no, lo tienes tú. Dios quiere tratar tu carácter, porque tú tendrás que llamar la atención con firmeza, pero con amor, sabiendo, con sabiduría, decir, no, caballero, eso no está bien. Tendrás que saber hablar con tu esposa, hablábamos de eso en el matrimonio, con tus hijos, cómo los corrige. Es que mis hijos ya son adultos y por eso no puedes corregirlos. Vas a tener que saber cómo hacerlo, vas a tener que decir las cosas claras, vas a decir, bueno, mi hijo, pero esta es la casa, esto es así, tú vas a tener que respetarme y esto se hace de esta manera. Pero vas a tener que hacerlo, vas a tener que enfrentarte, vas a tener que tener valor, sin exasperarte, sin ofenderte, aprender a comunicar y aprender a estar firme en los propósitos y en los conceptos que Dios tiene para tu vida. Gedeón lideró a una nación para destruir a sus enemigos y hacerla próspera, para traer un poderoso avivamiento espiritual también en su tiempo. Para eso nos ha llamado el Señor en este tiempo. Si no hubiésemos nacido en época de Franco, bueno, yo nací en época de Franco, pero bueno. El libro de Hechos habla de vidas que lideraron y trajeron transformación a su sociedad. Y más como esta sociedad está siendo tan marcada al día de hoy. Mire, líder no es el que manda. Nosotros tenemos concepto líder, el jefe, el que manda, el que ordena, el que hay que hacerle caso. No, eso no dice la palabra de Dios que es un líder. ¿Por qué? Porque Jesús fue el más grande líder y el modelo de liderazgo del mundo. Y Él dice que Él lavó los pies de sus discípulos. Eso sí es un líder, amigo. No el que manda es un jefe. ¿Entiende lo que le digo? El líder, nuestro maestro, permaneció firme cuando sus íntimos lo traicionaron. No se derrumbó, no se vino abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una palabra de Dios, del Padre, y siguió adelante. Aún conocía que eso iba a suceder. Líder es quien con su actitud de vida transforma lugares. Ejerce autoridad de los cielos sobre la tierra, el que trae luz y el que derrota a los enemigos de Dios. Ese es el líder. Entonces, hay una carencia hoy en día de liderazgo, de reino en los hogares muchas veces, en la sociedad, aún en las iglesias, en las políticas de los países, en la economía. Y se toma el poder para sí mismo, es el ego humano, es a veces la soberbia, o se deja el poder a su suerte. Se cede, y es cuando el enemigo toma ventaja. Entonces tú te tienes que preguntar, ¿cómo estoy liderando mi vida? ¿Cómo estoy liderando mi tiempo? ¿Cómo estoy liderando aún mi alimento? ¿Te controla el alimento o tú controlas el alimento? Porque hoy en día, gracias a Dios, no nos falta la nevera llena, ¿verdad? No nos faltan cosas. Pero, ¿controlas tú tus pensamientos o tus pensamientos te controlan a ti? ¿Cómo es tu liderazgo? Si eres hijo en casa de tus padres, es que yo soy el hijo. No, tú lideras también. ¿Cómo es tu liderazgo en tu ambiente, en el trabajo? Es que, pastor, es que yo soy el pinche más pinche de todos los pinches. Por encima de mí hay 12. Yo no soy. No, tú eres líder allí donde estás, porque tú eres la luz espiritual, porque tú eres cabeza en ese lugar si no hay otros creyentes. Por encima de eso, tú tienes que liderar. Eres luz. Olvídate de pensar en el liderazgo humano. Te estoy hablando del espiritual, te estoy hablando de luz. No importa que seas el pinche más pinche de todo. Si tú eres luz ahí en medio, Dios te ha escogido a ti para liderar un despertar ahí dentro, para mover el mundo de los cielos, para despertar avivamiento en ese lugar. Pero es que tú no los conoces, pero ahí van todos con prostitutas, pero ahí son todos drogaditos. Me importa un bledo lo que tú pienses. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Que tienes que aprender a liderar, a mover el ambiente, a hacer luz en ese ambiente, a que tu influencia
en el reino de los cielos, que es a través de tu intimidad con el Espíritu Santo, se dé a lugar ahí. Porque más son los que están con nosotros que contra nosotros, ¿no? ¿O no? ¿Recuerdas ese texto, verdad? Entonces, en ese ambiente, las cosas cambian. Y ahí usted puede ir, no, pero es que sigo siendo el pinche más pinche. Bueno, José, el patriarca José, era el más pinche de todo, hasta el punto que estaba en la cárcel y fue como fue, ¿verdad? Pero él tuvo influencia espiritual. Él fue el líder en aquella prisión y entonces comenzó a ejercer su influencia espiritual. Y ya no le digo de Daniel, que fue el último, el bicho feo que llevaron ahí adolescente, castrado y todo a la corte persa o babilónica. Y ahí estaba ese Daniel. Pero ese Daniel, él sabía que si Dios lo había llevado a pesar de todo lo que vivieron a ese lugar, era porque quería usarlo en ese lugar. ¿Para qué? Para traer el reino de los cielos. Al punto que al final, si usted se pone a pensarlo, no gobernaba Ciro ni Darío, gobernaba Daniel, ¿o no? En realidad gobernaba Dios a través de la vida de Daniel, porque Daniel se dejó influir por el Espíritu Santo. Entonces queremos una gran victoria como Gedeón, 300 contra medio millón. Y yo me pregunto, ¿cuántos problemas podemos tener? Tantas circunstancias diversas, tanta oposición, tanta maldad. ¿Esos son nuestros enemigos? Esos son los que tenemos que enfrentar. Huestes de maldad, espíritus que operan, pensamientos que vienen y te quieren desviar, emociones que son torcidas muchas veces. Eres tú contra la crítica, aquel que te criticó, aquel no es el enemigo, es lo que produce aquello dentro de ti. Ese es tu enemigo. Las malas noticias no son las enemigas. Malas noticias va a haber siempre, como dijo Jesús, como siempre habrán pobres en el mundo. Esa no es la mala noticia. La mala noticia es cómo afecta eso a tu vida y si logras vencerlo y salir adelante en ese propósito divino. Tú contra las tentaciones, contra los deseos a veces, contra las envidias, ¿quién gana? Lo que sé que la palabra dice que tienes el poder para vencer y tienes el ADN de la victoria dentro de nosotros. Pero vamos a tener que luchar. Entonces, si cada uno de nosotros decidimos tomar las riendas de nuestra vida, de la nuestra, no de la de mi mujer, de la nuestra. Amén, gloria a Dios, santo eres. Y rendirlas al Espíritu Santo, vas a traer avivamiento a tu hogar. Tú. No, es que la culpa es del jefe. No, no es el jefe. Tú tienes luz. Tú eres. Dios cuenta con nosotros. Entonces traemos el avivamiento a esta tierra. Gedeón contó con 300 hombres, 300 líderes. Pero antes de llegar a esa victoria, tuvo que aprender el mismo Gedeón a liderar su vida, porque no supo. Por eso yo empecé por el final, porque todos queremos llegar ahí. ¿Cuántos quieren ver ese maravilloso despertar de Dios, un avivamiento en las Islas Canarias? ¿En Tenerife usted quiere? ¿Usted quiere ver mover? ¿Usted quiere ver cómo el enemigo sale derrotado del solo o se matan entre ellos solos? Cómo la maldad comienza a desaparecer, comienza a evaporar porque hay una influencia del reino de los cielos en su vida. ¿Usted quiere verlo? ¿Quiere verlo? ¡Ay, qué bueno! Santo, queremos ver algo. Pero somos nuestras vidas. Gedeón tenía un equipo de guerreros. Mire, ¿por qué tenía un equipo? Porque nadie va por libre. A veces queremos ir por libre. Bueno, pues vaya por libre, pero se va a chocar. Y cuando se choque, busque la iglesia. Pero ese grupo de 300 guerreros me sorprende porque no los eligió Gedeón. ¿Quién los escogió? Haga así. Mire para arriba. ¿Quién los escogió? Yo no sé a cuál de ustedes Dios ha escogido. Si usted está aquí hoy, yo cuento con que Dios lo haya escogido a usted, porque yo estoy orando para que vinieran los escogidos. Así que haga así. Él. Qué bueno. Gedeón lo que hizo fue creerle a Dios y actuó en consecuencia con su fe, con las promesas que Dios le dio. Usted tiene que ser consecuente con las promesas que Dios le ha dado. Dice el verso 15, que no lo traje porque es larga la historia, que Gedeón antes de la batalla adoró. Él vio tantos soldados y dice, hay más de medio millón de soldados, ¿qué hacemos? Adoramos. ¿Qué hacemos? Adoramos, diga conmigo, adoramos. Antes de una gran victoria tiene que haber una adoración genuina, personal, sincera. Porque dice la palabra que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, independientemente de lo que vean tus ojos, 300 contra una infinidad de enemigos,
Usted puede decir, yo estoy solo ante tanto problema, ante tanta situación, ante tanto pensamiento, ante tantas cosas que me dicen, ante tanta oposición. Yo estoy solo. ¿Qué voy a hacer? Diga conmigo, adore. Adore. Y adore no es cantar. Yo no me imagino a Gedeón cantando, oh, sana al que viene. No, no. Adorar es una actitud de vida. Una actitud, una disposición para avanzar, para fe. Entonces dice que cada hombre permaneció en su puesto, firme, decidido, sin dudar de Dios. No rompieron su posición ni su formación. Tú tienes que conocer tu lugar en el reino de los cielos. Y la palabra de Dios nos habla de ello. Pero ¿por qué llegaron estos 300 a esa victoria sobre sus enemigos? Pues si vamos un poquito antes, vamos al capítulo 7, versos 4-7. Dice que el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo ponga a todos los que beban del agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo ponga a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Mire, una vez que tú hayas nacido de nuevo, que hayas crecido en el Señor, que hayas decidido creerle, vas a ser puesto a prueba para determinar si Dios cuenta contigo hasta el final. Si eres un hombre o una mujer de fe, tú vas a ser puesto a prueba, como todos somos puestos a prueba. Dice que antes de que fueran 300, habían 10,000. Habían 10,000 que habían decidido estar dispuestos a pelear con él. Yo quiero avivamiento, yo voy a hacer lo que vamos. Habían 10,000 dispuestos humanamente a luchar por el Señor, a traer la victoria a su nación. Pero Dios conoce el corazón, Dios conoce el carácter de todo, Dios conoce el pensamiento, Dios conoce el fin. Dios sabía que si mandaba a aquellos 10,000 que querían luchar, algunos iban al final en aquel susto a salir corriendo y los demás iba a provocar el pánico en el ejército de Dios. Por eso de los 10,000 solo quedaron 300 que no pasaron la prueba. Mire, que no era una gran prueba, no es que dice Dios, los voy a poner a un Goliat delante para que vean. No, ni les voy a poner un león y el que salga corriendo delante del león me lo... No. La prueba parece una estupidez. Beber agua de un río que pasaba por ahí porque llevaban de marcha tiempo y tenían sed. Entonces, ahí vamos a beber agua. Y esa fue la prueba. Algo sencillo, parece hasta un detalle. Pero usted tiene que entender que dice el libro de Cantares, cazad las zorras pequeñas que arruinan las viñas mientras están en flor. Es decir, pequeñas cosas en nuestra vida que marcan una verdad espiritual. Y usted tiene que ir conociendo esas cosas y quitándolas de su vida. No es la gran... Usted está esperando, no, cuando sea la gran prueba, para que... No. Las pruebas las estamos viendo todos los días, todos los santos días. Jesús lo dijo claro, el que es fiel en lo poco, ¿es fiel? Si usted no es fiel en lo poco, olvídese. Entonces, habían 10,000, 9,700 creyentes en este caso, dice que se arrodillaron, soltaron sus lanzas, sus espadas, se quitaron y se arrodillaron en el río y metieron la cabeza y se pusieron a beber. Porque tenían sed, porque querían refrigerarse, porque les pudo. Pero había 300 que estaban alerta, que con sus lanzas aquí, con sus escudos, ellos simplemente bebían. 300, 9,700, pero 300 estaban pendientes de las órdenes. 300 estaban atentos a una posible emboscada. 300 no se atrevieron a arrodillarse en aquel río porque solo se arrodillaban delante de Dios. 300. 10,000 querían, vamos a por el avivamiento, vamos, estamos dispuestos. 300 estaban pendientes en lo más profundo de su ser, en su espíritu.
Estaban expectantes, estaban vigilantes, que no les pudo la sed. No les pudo nada. Estos 300 salieron de los 10,000 que creían a Dios y salieron a conquistar, a luchar. Pero antes tuvieron que superar las pruebas de su propia vida. Antes. Y sabe, en el capítulo 7 de Jueces, sabe que voy de atrás para adelante. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo el que le falte valentía, o que tenga miedo, que abandone este monte y que se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Es decir, en otras palabras, Gedeón llegó a reunir un ejército de 32,000 soldados. Pero a las primeras de cambio le dice el Señor: mira, 32,000 son muchos. Pero si los otros son medio míos, no, son muchos, Gedeón, son muchos. Dile a los que se quieran ir, que tengan miedo, que por cualquier razón, que se vayan. Y Gedeón dice: se me van a ir pocos porque yo sé que estamos aquí, estamos todos valentonados, estamos todos bajas, se me van a ir pocos. Pues se fueron 22,000. Porque Dios te va a dejar elegir. ¿Entiendes lo que te digo? No vas a quizás dejar de ser hijo de Dios, no, eso, la fe es otra cosa. Él te dice las promesas para tu vida. Él te da sueños y te dice: yo te voy a hacer que venzas al enemigo. Él te dice: yo voy a hacer que a través de tus manos, yo voy a hacer que el Espíritu Santo se derrame, yo voy a hacer que en tu lugar de trabajo tú, yo voy a hacer que tu sociedad, yo voy a hacer que en medio de tu familia. Él te dice las promesas. Pero también te dice: vas a tener que luchar. Vas a tener que luchar. Vas a tener que esforzarte, vas a tener que asumir retos, pasarán momentos difíciles, vas a tener que doblegar tus miedos, tus dudas, muchas veces tus comodidades, y vas a tener que avanzar. Y Él te dice: yo lo que sí te prometo es que voy a estar contigo. En todo ese tiempo yo voy a estar contigo. Pero Él no nos obliga a pelear. Él no nos obliga. Cada uno decide hasta dónde quiere llegar en Él. Entonces dice que 22,000 arrancaron por patas. Y sabe, me sorprende porque Gedeón no trata de convencerles para que se queden. Que se les fue más de un tercio del ejército. Que él dice: en vez de juntarse se van. Que yo no me vea a Gedeón corriendo como un loco. ¿Dónde van? Malditos, vengan para acá, cobardes. No. No se metan en eso usted. Porque es algo personal. Él no los amenaza, Dios les va a castigar, eso no se hace. No, tranquilo, dile que está a tu lado, tranquilo. El que no quiere, no quiere. No pasa nada, dice el Señor, no pasa nada. El Señor no va a tirar fuego del cielo con sus hijos. ¿Sabe lo que le digo, no? Tampoco vemos a un Gedeón que se queja. ¡Ay, ahora, como éramos pocos, parió la burra! No parió la burra. Tranquilo, Gedeón. Tranquilo, la burra no ha parido. ¿Entiendes? De eso se trata. Él asume la realidad de las personas. Un líder del reino sabe quién lo llama. No se frustra, no se desanima cuando otro cambia de parecer, cuando otro cambia de sentir. ¿Por qué? Porque el líder sabe dónde reside su fuerza. Y no es en los otros. Claro que hablamos de la iglesia, claro que hablamos de unidad, claro que hablamos que nos necesitamos, pero al final otro puede decir: yo paso. ¿Por qué? Por esto, porque tengo mis cosas, porque tengo mis esto, porque no, porque tengo tal. No pasa nada. Ámelo. Y siga adelante. De eso se trata. Continúe usted en su llamado, en el plan de Dios para su vida, y responda con fe y determinación. A veces con más fe y determinación, cuando usted sabe que quizá con alguien que contaba ya no puede contar, pues no pasa nada, usted sigue para adelante. ¿Para dónde seguimos? ¿Para dónde? Para adelante. Aunque estamos para atrás en la lectura, nosotros seguimos para adelante. Entonces no podemos pretender liderar con miedo muchas veces a decir las cosas. Que fallamos en eso, o con miedo a actuar porque las personas nos dejen o nos critiquen o nos digan. No, cuando tú hablas desde el amor, pero con firmeza y alineado a la voz de Dios, cuentas con el favor de Dios y las cosas se van a dar. Entonces, no importa el número, importa obedecerle a Él. Yo me imagino que cuando Dios le dice a Gedeón: dile a los que se quieran que se vayan, si le digo eso se me van a escapar un par de ellos. Yo no se lo digo, díselo tú, Señor. ¿Se imagina? Si es tu voluntad, se lo dices tú, te haces un sueño, que Él sueñe por la noche y que se vaya.
que lo llamen por el teléfono y suceda algo. No. ¿Por qué? Porque Dios está tratando tu valentía. Dios quiere tratar tu carácter y tú vas a tener que tratar con personas. Vamos a tratar con personas. Tratamos con personas. Porque somos luz. De eso se trata. Entonces, a veces hay quien el roce con un hermanito o una oración que no es contestada o tú comienzas a creer, pero hay circunstancias difíciles y producen que dejes de batallar o que tires la toalla. Gente que se ofende y abandona aquello para lo que fue llamado. Mire, Dios sabía que 22,000 se iban a retirar ante la primera oportunidad. Él lo sabía. Mejor me voy y tienes excusas. No pasa nada. Digo el Señor, no pasa nada. No pasa nada. Porque tenemos poder de elección. Podemos creerle a Dios o no creerlo. Entonces Gedeón ya había aprendido esa lección. Ya Dios lo había tratado antes a él. Había aprendido precisamente en un momento cuando a él quisieron matarlo. El Señor le dijo algo, verso 30 del capítulo 6. Voy a leer ese verso. Hablando de Gedeón. Le dice al padre de Gedeón, saca a tu hijo. Le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Mire, Dios le había dicho que destruyera el altar de Baal que estaba en su familia. En otras palabras le dijo, ordena tu casa. Eso lo estaba diciendo Dios a Gedeón. ¿Y cómo ordenó mi casa? Vas a tener que quitar la idolatría. Eso fue para usted no vaya ahora a romperle la cabeza a la estatuilla si tiene su mamá o lo que sea por ahí. Entienda, ¿no? Si yo se lo hice sí, pero entiéndame. Él tenía que hacerlo y él obedeció y por eso querían matarlo. Entonces, cuando tú decides liderar tu vida en Dios, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en medio de la sociedad donde te toca vivir, vas a tener que asumir desafíos. Vas a tener que asumirlo. Te vas a tener que mojar. Hoy la gente no quiere mojarse. Hoy yo no me meto. No. Hoy si eres creyente, te vas a mojar. En el nombre del Señor, con la sabiduría de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero mire, esto es un tiempo para valientes. A lo mejor vas a tener que hablar con el profesor en tu colegio. Ay, yo no voy a empezar con el profesor de mis niños. A lo mejor vas a tener que hablar y decir, mira, nosotros somos así, creemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Pero vas a tener que ir tú. No va a ir el pastor, ¿no? Bueno, yo puedo ir a orar si quieres. ¿Entiende lo que le digo? Tiene que ser firme en sus convicciones y a la vez fluir en el amor de Dios. Y eso es lo que nos hace valientes. La perseverancia y el amor por las almas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, si estás dispuesto a hacerlo, vas a ver la mano de Dios. ¿Cómo respondes a los problemas personales? A la presión social, a la presión laboral, a la presión económica, familiar, espiritual. Tu respuesta va a definir la guerra. Los versos 33 y 34 dicen que poco después los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo de Oriente formaron una alianza contra Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Mire, Gedeón decidió hacer las cosas bien. Dice, voy a hacer lo que me dice el Señor. Y el Señor le dijo, vas a tener que ir y acabar con la idolatría que hay en tu casa. Y dice, vale, lo voy a hacer. Pero me puede costar algo caro. Tú hazlo en el nombre del Señor. Ordena esto, ordena aquello. Di lo que Dios te manda hacer, quizá en tu lugar de trabajo, quizá entre tus amistades, quizá en tu hogar, en tu familia, quizá contigo mismo. Lidera. Cuando una vez que lo hace, que intentas matarlo y Dios lo libra, porque Dios te va a librar cuando operas en el nombre del Señor, y haces las cosas que Dios te manda. Vas a ver el favor de Dios. Dice Gedeón, bueno, qué bien. He cumplido. Ahora van las cosas mejor. Y dice que en ese momento fue cuando llegaron los enemigos con todo. Se juntaron todos los enemigos de la zona alrededor de Israel. Amalecitas, madianitas, de los orientales, de todos a por él. Dice, estoy haciendo las cosas bien y ahora vienen a por mí. ¿Le ha pasado alguna vez? Ahí es donde muchos creyentes ya entonces se desanima. Se hunde, se va para atrás. Pues el Señor, cuando empieza a hacer las cosas bien, ahora resulta que me va peor. No te va peor. Ahora es cuando vas a ver la victoria de Dios. Pero el creyente a veces no lo entiende. Y entonces dice que una vez que él comienza a hacer las cosas bien, los problemones, las circunstancias, las historias, parece que se le junta todo. Parece que ha sido peor que nunca. Nunca he pasado esta situación, puedes pensar. Guerra espiritual a tu alrededor. Eso se trata.
circunstancias, historias, problemas. Pero cuando has aprendido a liderar tu vida personal y has obedecido en lo familiar, entonces puedes liderar una generación. Porque entonces cuando dice la palabra de Dios y el Espíritu del Señor vistió, llenó, empoderó a Gedeón de fuerza y de poder. Entonces responde el cielo. Tú vas a tener que hacer cosas, tú vas a tener que responder tú personalmente a desafíos. Tú personalmente, no lo va a hacer Dios por ti. Cuando tú lo haces y cuando ya el enemigo podría vencerte a ti, ahora responde el cielo. Tú haz tu parte, Dios hace la de él. ¿Qué queremos? Que Dios haga nuestra parte. Y Dios jamás va a hacer nuestra parte porque Él es Dios. Y Él dice, tú tienes el ADN para vencer, lo vas a vencer en mi nombre. Y yo respondo desde el cielo. Entonces todo cambia cuando tú has cumplido antes. Cuando tú le respetas y asumes tu liderazgo y tu función en el reino de los cielos. Pero has tenido que vencer las batallas personales, las batallas en tus pensamientos, en tus emociones, en tu hogar. Has tenido que ordenar las cosas en tu vida privada, en tu intimidad con Dios, para ser un valiente guerrero. Y eso es entre tú y Dios. Nosotros no podemos hacer tu parte. ¿Puede contar Dios contigo como contó Gedeón? ¿Tú qué crees? ¿Podrá contar Dios con nosotros? Como contó con Gedeón. Mire, la primera vez que le habla a Gedeón, ¿sabe lo que estaba haciendo Gedeón? Usted conoce la historia, dice que estaba dentro de un lagar aventando trigo, un poco de trigo. ¿Por qué? Porque si lo hacía afuera los enemigos lo veían y podían robárselo. Entonces él estaba dentro del lagar, trabajando, esforzado por llevar alimento a su casa. Yo sé que usted es un trabajador, yo sé que usted se esfuerza porque las cosas funcionen en su casa, por llevar alimento a su casa. Así estaba Gedeón. Él estaba ahí dentro del lagar, mirando con el trigo que se solía hacer fuera, y lo que podía estaba haciéndolo. Estaba haciendo Gedeón. Ahí estaba, esforzándose por salir adelante, en medio de una pobreza social, moral, espiritual. En una sociedad donde había un falto de liderazgo terrible, un falto de liderazgo del cielo. Él estaba allí. ¿Sabe? Hay una pobreza espiritual tremenda en nuestra sociedad. Y quizás usted está encerrado en su habitación, así como Gedeón en el lagar, escapando, comiendo algo de pan del cielo, orando, clamando, leyendo. Ahí, Jueces 6, 11 y 12. Al principio, antes de llegar a la gran victoria de Dios, este fue el comienzo de todo. El comienzo siempre es personal. El comienzo es íntimo. El comienzo es espiritual. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, al padre de Gedeón, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente. ¿Qué le dijo? Guerrero valiente, dice lo que está a tu lado. Dice lo que está entrando, guerrero valiente. El Señor está contigo. Vuélveselo a decir, guerrero valiente. Es que da risa, ¿no? El tío estaba ahí escondido. La gente por miedo a los madianitas le dice, guerrero valiente. El Señor está contigo. Ay, es chistoso el Señor. Con nosotros también lo ha sido. Hay un llamamiento para tu vida. Eres valiente guerrero. Que no lo terminamos de asumir. Que Dios está con nosotros. Yo creo que Gedeón, yo guerrero valiente, yo soy agricultor, ¿o no? ¿Qué estaba haciendo? Tú puedes decir, yo guerrero valiente, yo soy camarero. Yo estoy jubilado ya guerrero valiente cuando tenía 30, que vamos, ahí sí me daba trompadas con todo el mundo. Que no, cavernícola, que no es eso. Guerrero valiente, te dice Dios. Dítelo a tú mismo, di, guerrero valiente, haz así, guerrero valiente. Tienes que creértelo. Esto es fe, tienes que vivir tu vida como te llama el cielo, no como tú te llamas, como te llama el cielo.
como te dice Dios. Atrévete a ser valiente, atrévete a tomar el control de tu vida. Tienes que atreverte a hacerlo. Puede ser que te equivoques, vuelve a levantarte y vuelve a atreverte de nuevo y vuelve a hacerlo de nuevo. Y si te equivocas, tienes el derecho de equivocarte. Todos tenemos el derecho divino a equivocarnos, ¿lo sabías? Qué bueno, porque hasta Gedeón decía, no, yo sí, tú sí. Es que me sorprende hasta Pedro, cuando Pedro, yo, pescador de hombres, yo. Sí, tú, vuelve a decir que está al lado tú. Guerrero valiente, increíble. Créetelo. Usted tiene que seguir a pesar de que muchas cosas no se estén dando. No se estaban dando cosas en la vida de Gedeón. Pero Él te llama de nuevo. Si tú estás aquí, Él te llama de nuevo. Jueces capítulo 6, verso 14. Mientras mi abada va a pasar y me va a acompañar con algo de melodía. Dice que entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, porque yo soy quien te envía, le dice el ángel. Mire, no sigas creyendo en ti mismo, cree en Él. ¿En quién tenemos que creer? En Él, que no es con nuestra fuerza, no es contra nuestra sabiduría, no es con nuestro saber estar, no es con nosotros. Es que Él te envía. No con ejército, ni con fuerza humana, dice el Señor, lo dice ahí, no se ve, pero yo se lo leo, sino con mi Santo Espíritu. ¿Con quién es? Usted tiene que entenderlo una vez. Él te llama y te envía a ti, que no lo mereces, que somos imperfectos, que nos hemos equivocado. Sí, lo sé, pero es que no soy yo, es lo que yo creo, es quien me llama, es la autoridad que Él te ha dado desde que recibiste a Jesús en tu corazón y Él te ha ido tratando. Gloria a Dios, bendita tu presencia. Gracias, Jesús. Yo sé que la respuesta a veces nuestra es la respuesta que le dio Gedeón al ángel. Versos 15 y 16 de ese capítulo 6. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Yo. ¿Qué voy a hacer yo en medio de Tenerife? Yo. De una nación como España. Yo. Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Yo soy el menor importancia de mi familia. Yo tengo problemas con esto. Yo no llego a fin de mes. A mí me pasa aquello. Yo todavía tengo un cacao mental. Yo no sé tu palabra. Yo. Ay, el ángel dice, ¿quién eres tú para oponerte a Dios? Y no nos entra en la cabeza. No nos entra en la cabeza. El Señor le dijo, yo estaré contigo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ahora digo, tú estarás conmigo. Dice, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Por tercera vez le dice, yo estaré contigo. Yo estoy contigo. Tú ves el ejército madianita, 500,000 de personas, es como si fueran un solo hombre. Te vas a enfrentar tú contra un solo hombre, es 1 a 1. Él no dice, no te vas a enfrentar. Él dice, todo ese ejército es como si fuera un solo hombre. Vas a tener que luchar contra uno y vas a luchar en mi nombre. ¿Entiendes? No creas en el revuelo, en los problemas, en las circunstancias. No creas en eso. Créele a Dios. A Dios. A Dios. Y saca ese valor que todos tenemos en Cristo. Tendrás que enfrentar a tus enemigos. Tendrás que enfrentar tu carácter, tendrás que luchar contra tu desánimo, tendrás que batallar contra tus pensamientos que te saquen del propósito, contra tu propia carne, tendrás que luchar contra tus emociones que se oponen al espíritu y vas a tener que vencer porque tú eres un líder y tú naciste para vencer. ¿Para qué naciste? Para vencer. Para vencer.
para vencer, para vencer, para progresar, para avanzar, para traer luz, para traer animar, traer vida, traer sabiduría, para vencer, para vencer, para vencer. No vencemos a Madianita, vencemos a las tinieblas, vencemos a la maldad, avanzamos, 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 nos levantamos y avanzamos, caemos, nos levantamos y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos. Victoria, 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 vencer. A eso nos llama el Señor. A eso nos llama el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Pero comienza venciendo tu carne, venciendo tus pensamientos cuando se alejan de los pensamientos de Dios, venciendo tus emociones cuando te sacan del propósito. Vas a tener que vencer porque tú eres líder y naciste para vencer. ¿Sabes? Cuando tú rozas con el hermano, cuando tú rozas con el vecino, cuando vienen los problemas, no son para sacarte del propósito. Los problemas son para sacar la valentía del guerrero, la fe del creyente. Para eso son los problemas, para eso son las tribulaciones, para eso son las tentaciones, para eso son lo que enfrentamos día a día, para eso son aún las enfermedades, son para vencer, para sacar al valiente guerrero. Mire, no somos de los 22,000 ni de los 9,700. Somos de los 300. Fácil, ¿qué va, pastor? Eso no es fácil. ¿Qué va a ser fácil? Pero Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y como Él está con nosotros, vamos a cumplir el llamado que Él nos ha dado. Y Él nos ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, para que en el nombre de Jesús las rodillas se doblen ante Él y le conozcan a Él, a Él. Y es solamente cuando tú has liderado tu vida, cuando tú lideras tu casa, cuando tú avanzas en ese propósito, tú lideras un avivamiento. Pero habrás tenido que morir a ti mismo. Mi esposa dice mucho esto. ¿Te duele? ¿Te duele lo que dijeron? Sí, pues todavía estás vivo. Todavía vive Damián, todavía vive el hombre de carne. Si la crítica te duele, vive el hombre carne. Ay, es que somos humanos, pues eso, pues es espiritual. Que viva Cristo. El apóstol lo dijo con estas palabras. Ya avanzado en edad, dijo, ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Él respiró y dijo, ya no vivo yo, vive. Oh Señor, eso sí es avivamiento, que Cristo viva en ti. Vive Cristo en mí. Y Él reconoce y dice, lo que ahora yo vivo en la carne, porque sentía, lo vivo en la fe de Hijo de Dios.